con todos y con todas. Ha sido una jornada maravillosa. Hemos hablado desde la mañana de temas de gentrificación, planificación urbana, y ahora vamos a hablar sobre el suelo, ponencias que relacionan el paisaje, paisaje rural y periurbano. Solo como un recordatorio a todos nuestros ponentes, recordarles que la presentación tiene una duración de 8 minutos y que con el dolor del alma, porque es un rol un poco incómodo, pero no me queda más que cuando estén en el minuto 7, interrumpirles para recordarles que les queda un minutito, ya que no podemos hacer con las tarjetitas verdes y rojas cuando se puede hacer cuando es presencial, no me queda más que interrumpirles. Eso para recordarles a nuestros expositores, y por otro lado, recordarles a nuestros asistentes que pueden ir haciendo preguntas en la parte de abajo. Ustedes van a ver un icono que dice preguntas y respuestas. Ahí ustedes pueden ir planteando sus preguntas, que las haremos al final. Y si por algo alguna pregunta no puede ser respondida por tiempo, lo interesante es que le pediremos al ponente que conteste por escrito directamente en ese mismo chat de preguntas-respuestas, para que todos puedan obtener la respuesta a su consulta. También, antes de empezar, queremos recordarles tanto a los ponentes como a los asistentes que tenemos 2 revistas que están totalmente abiertas a recibir sus artículos científicos relacionados con las ciencias geográficas en todos los ejes que se están manejando en este congreso. La revista Universidad Verdad, de la Universidad de la SUAY, y la revista Mascana. Evidentemente la invitación es para los ponentes, pero estas revistas también están abiertas para artículos que no hayan sido parte del Congreso, y por lo tanto les motivamos a que presenten sus artículos en la revista Universidad Verdad y en la revista Mascana, porque nos parece que es sumamente importante que empecemos a divulgar, y aprovechando esta coyuntura nos han cedido 2 números completos cada una de ellas, un número cada una de ellas, que saldrán en el mes de julio. Bueno, sin más, vamos a dar inicio. Vamos a empezar con nuestra primera ponencia, que estará a cargo de Mónica Rivera, con el título La construcción de los paisajes intermedios, una exploración cartográfica del periurbano de Cuenca. Moni, sí. A ver, ¿puedo compartir ya? Sí, compártele y ahí vemos cómo está todo y de ahí se arrancas. Muchas gracias, Carlita. Un gusto poderte ver, por lo menos por vía digital. Ahí está perfecto, Moni. Se oye y se ve perfecto. Ya, genial. Muchas gracias. Bueno, sin más, empiezo. Este es un artículo que es parte de una investigación doctoral que realicé, y que bueno, que siempre se sigue trabajando, ¿no? No se acaba. La construcción de los paisajes intermedios, me refiero al paisaje periurbano. El caso de estudio es el de la ciudad de Cuenca. Desde el inicio del desarrollo de la cartografía moderna a finales del siglo XV, esta ganó rápidamente autoridad para representar la realidad del mundo. Y esta autoridad fue clave en la construcción del discurso colonial para legitimar la conquista y la marginalización de los territorios conquistados. Este tipo de representaciones, como las que vemos aquí, del nativo americano como un ser bárbaro, desnudo, carente de cultura, de racionalidad, fueron las que inventaron América y las que luego se replicarían además en los diferentes territorios conquistados. La colonia además insertó un modelo dual de organización del territorio. 2 repúblicas fueron organizadas, la República de los Indios, la República de los Blancos, que estarían mutuamente dependientes, pero que mantendrían una relación jerárquica. El indio subordinado al blanco, el campo a la ciudad, la periferia al centro. En la imagen que vemos es de 1792, es de la ciudad de Cuenca, está describiendo las tierras de Sitka, y podemos ver esa característica, ¿no? La ciudad en la parte derecha y los diferentes anejos en las zonas montañosas en la parte izquierda del esquema. El esquema centro-periferia, acorde a la actual población, fue organizada de esta manera. Este esquema puede leerse como un dispositivo ideológico de organización socioespacial de la población. La creación de una red de ciudades coloniales fundadas en los valles, rodeadas de constelaciones, de reducciones o de pueblos de indios, localizadas en los paisajes montañosos. Esa es una herencia espacial colonial
que persiste en nuestro territorio y que continúa replicando hoy la marginalización del territorio rural. Esta notable simplificación del territorio y su complejo tejido social es comparable a un ejercicio cartográfico que buscó simplificar una realidad variopinta, a la vez que redibujaba el paisaje político tanto como el físico del nuevo mundo. Ese fue el modelo. Sin embargo, la realidad, sabemos, es mucho más compleja y se desarrolla en una suerte de bucle que alterna entre estas herencias coloniales y las dinámicas que la colonia nunca pudo borrar. La construcción del paisaje se va dando entonces en una suerte de alternancia entre lo impuesto y lo inherente, entre lo asignado y lo que es tomado, entre lo estático y lo dinámico, entre los asentamientos legales y los informales, entre las actividades especializadas o las diversas, entre la mono y la multiactividad. La cartografía puede ser una disciplina descriptiva, pero es sin duda también una disciplina altamente creativa, cuyo potencial más alto es el de develar realidades ocultas o desatendidas. Apelando a este potencial, este artículo desarrolla una cronografía que traza una narrativa y gráficamente el desarrollo especial del paisaje periurbano de Cuenca. Este siendo un lugar, ciertamente un lugar periférico en la periferia. El objetivo de este estudio es evidenciar el rol activo de la población indígena y campesina en la construcción y la producción del paisaje. Se trata de un reto pendiente y de un reto necesario, sobre todo en contextos postcoloniales como los del Ecuador, donde esta población periférica y sus formas de ocupación del paisaje han sido frecuentemente ignoradas o malentendidas. Se trata además de cuestionar la forma usual de contar la historia de nuestro paisaje, que ha sido tradicionalmente contado desde los lugares hegemónicos y especialmente desde la ciudad. Se desea además construir narrativas que no han sido contadas de y desde el territorio y el paisaje periférico, narrativas que desvelen las múltiples y continuas interacciones entre el campo y la ciudad. El proceso de análisis de la investigación combina diversas herramientas metodológicas. No obstante, la cronografía y la narrativa se construyen desde un ejercicio de análisis de interpretación de mapas, documentos y narrativas históricas complementada con trabajo de campo, observaciones directas, mapeo de elementos del paisaje, entrevistas. Partiendo del modelo colonial binario impuesto sobre el territorio al inicio de la colonia española, esta síntesis hace una lectura diacrónica de las transformaciones espaciales de este paisaje a lo largo del tiempo hasta su condición actual de bordes difusos, donde las funciones rurales y las urbanas se sobreponen en un vasto paisaje intermedio que es simultáneamente rural y urbano. Esta cronografía puede también leerse sincrónicamente en 6 etapas, donde cada etapa del paisaje se desarrolla en la tensión así como en la fusión de dos mundos, el español y el indígena al inicio de esta cronografía, el valle y la montaña, el centro y la periferia, y los conflictos y relaciones desiguales de poder. Al centro de este proceso está el paisaje, y este se nos revela como una materia prima y como producto mismo. El incesante e intrincado intercambio entre recursos, suelo, capital, la ciudad misma, y la lucha de la gente por ganarse la vida, basándose en su trabajo y sus destrezas siempre en evolución. Este estudio nos ha permitido entender y mostrar que estos territorios no son simplemente territorios caóticos y desordenados, sino tienen lógicas propias de desarrollo, morfologías propias. No son territorios subproducto del desarrollo urbano. Se trata de un territorio que contribuye un paisaje que contribuye a todo el territorio, especialmente a la ciudad, a la que le aportan con mano de obra, con manufacturas, con alimentos, con servicios ecosistémicos y que indudablemente constituyen una base fundamental de nuestra cultura. Muchas gracias.
Mónica, muchísimas, muchísimas gracias. En primer lugar, lindísimo ver una pastillita diminuta de tu tesis que no la he podido ver nunca y habrá el espacio para que nos la puedas exponer completa. Te agradezco mucho por tu presentación y además por ajustarte tan perfectamente a los tiempos. Vamos a dar paso a la segunda ponencia de este set a cargo de Paola Ortiz, quien nos va a exponer la caracterización de los patrones del paisaje en el gradiente urbano-rural del Distrito Metropolitano de Quito. Ok. Hola Carlita también. Hola Pau. ¿Qué tal? Qué lindo verles. Este congreso ha sido lo máximo Sí, para poder encontrarnos de manera virtual con un montón de gente. así es, Pau, así es. compartamos Bueno, la voy a pantalla. compartir la pantalla. Me dices por favor si la pueden ver. Por algún motivo no veo mi presentación. Espérame un segundito. Ahí. Ahí se No está sé, ¿ya la ahí está pueden ver? perfecto. Sí, Sí. perfectamente, Pau. Súper bien. Muchas gracias. Listo, entonces, hacer esto chiquito para poder ver. Bueno, el trabajo que les presento a continuación es una parte, un capítulo también de mi trabajo doctoral, que está en proceso en realidad, y varios de los datos también los trabajé con Pablo Cabrera, que es profesor investigador de Flaxo. Así, brevemente, una contextualización. Creo que para hablar sobre esta idea de los paisajes periurbanos, del gradiente urbano-rural, es importante hablar y comenzar por ver los patrones de crecimiento de la ciudad, que actualmente se caracterizan o han evolucionado hacia ser patrones dispersos, de baja densidad, en donde los bordes son cada vez más difíciles de definir. En este sentido, me gusta mucho utilizar este concepto de Soja de post-metrópolis, esta idea de la muerte de la metrópolis concebida como este espacio claramente definible como diferente al rural, sino que en realidad este espacio tiende a desaparecer, digamos, esta dicotomía desaparece en un gradiente diverso que está compuesto por áreas residenciales, agrícolas, como Moni también presentó en la ponencia anterior. En el caso del Distrito Metropolitano, nosotros podemos ver que esta ciudad por mucho tiempo creció de manera compacta, digamos, concentrada en el Valle Alto, en su claro eje norte-sur, pero que en los últimos años ha tenido una dispersión de la zona urbana hacia los valles del este, que se caracterizan justamente por ser altamente heterogéneos y donde los bordes son difíciles de definir hasta dónde va la ciudad de Quito. Esto particularmente complejizado por la topografía tan compleja, tan diversa en el Distrito Metropolitano y sus múltiples zonas ecológicas. Entonces es un territorio realmente diverso. Y frente a esta ambigüedad, el objetivo de este estudio es tratar de identificar cuáles son estos patrones de la estructura del paisaje, particularmente su composición y configuración, y ojalá discutir e indagar un poco sobre cuáles han sido estos factores que han determinado este crecimiento, digamos que de diferentes características. Sobre la metodología, al ser un territorio, digamos, tan extenso, utilizamos los transectos como una herramienta práctica para poder evidenciar estas sucesiones espaciales y nuestros transectos parten de dos centralidades urbanas y avanzan justamente hacia este territorio rural, tratando de cubrir todos los valles desde el norte hasta el sur, y en estos 6 transectos localizamos 64 polígonos muestrales de 100 hectáreas cada uno, con la intención de poder ver cómo estas características del paisaje en una escala, digamos, muy detallada. Partimos por identificar las diferentes coberturas a partir de estas ortofotografías de alta resolución. Trabajamos con estas 6 coberturas: construcciones, vías, agua, vegetación, agricultura y suelos eriazos. Y finalmente las transformamos en esta imagen raster de alta resolución. Cada píxel es 1 metro, con la intención de poder medir las características del paisaje bajo la concepción de este paradigma patrón-proceso, es decir, que los patrones espaciales terminan de alguna manera determinando estos procesos ecológicos y teniendo impactos en el ambiente y finalmente en los procesos también socioeconómicos. Existe una gran batería de métricas del paisaje en realidad,
pero a partir de ciertas hipótesis decidimos trabajar con estos de aquí, número de parches, área promedio, área del parche más grande, distancia euclidiana, en realidad el parche entendido como esta unidad del paisaje, y aquí podemos ver algunos gráficos para entender cuáles son estas características digamos, espaciales que se están analizando a través de estas métricas. Respecto a los resultados iniciales, aquí también podemos debatir, pero inicialmente queríamos ver si es que habían diferencias entre gradientes o diferencias a lo largo del gradiente. Y los resultados nos muestran que en realidad las diferencias más significativas están a lo largo del gradiente, es decir, que hay una mayor variabilidad a medida que nos alejamos del centro. Sin embargo, cuando ya analizamos la variación de manera específica para cada una de las gradientes, sí podemos identificar cómo características específicas. Por ejemplo, en este caso de la vegetación, podemos identificar que en zonas periurbanas, particularmente gradiente 2, 3, que es Chillos, Cumbayá, Tumbaco, existe una fragmentación de la vegetación, ya que tenemos una mayor cantidad de parches que reducen su tamaño, ¿ya? Para poder entender estos factores determinantes, hicimos un modelo de regresión y identificamos que en efecto la presencia de las vías y las zonas agrícolas son las que tienen mayor influencia en determinar el porcentaje de landscape de vegetación y han sido determinantes de su configuración. Respecto a los elementos construidos, también identificamos algunos temas interesantes. Evidentemente, nos imaginamos que iba a haber un decrecimiento de la cantidad de elementos construidos a medida que nos alejábamos del centro. Sin embargo, este decrecimiento no es lineal, ya que tenemos varios peaks, que todos estos coinciden con las cabeceras parroquiales de estas parroquias rurales. En este sentido, podemos ver un territorio que no crece necesariamente desde un único centro hacia afuera, sino que en realidad tenemos como multicentros que interactúan entre ellos y finalmente determinan esta composición de este gradiente urbano rural y de estos territorios periurbanos. Otra cosa que también identificamos es que hay ciertos gradientes que tienen mayores densidades, esto analizando el número de parches y las distancias euclidianas, y un poco para poder entender cuáles eran, si es que había un patrón, digamos, dominante de expansión en el distrito metropolitano, o si había diferencias en función de las áreas bióticas, abióticas, etcétera. Hicimos este análisis multivariado para definir unos clusters dentro del distrito metropolitano que no están asociados de ninguna manera al centro, ¿no? Se corrió aleatoriamente sin tener la distancia como una variable. Y en efecto, podemos ver que sí, el centro termina siendo de alguna manera determinante para estos diferentes clusters, pero que existen diferencias entre los diferentes gradientes. Por ejemplo, el clúster 2 y el clúster 1 son los que corresponderían a estos territorios de mediana baja densidad, territorios periurbanos, rururbanos. El clúster 1 es de más baja densidad y es en realidad el dominante dentro del distrito metropolitano, pero el clúster 2, por ejemplo, lo podemos ver principalmente en el Valle de Calderón, de Cumbayá, de Los Chillos. Entonces podemos ver que en efecto existen diferencias, digamos, entre los diferentes gradientes. Entonces, a manera de conclusión, así rápidamente, podemos ver que a pesar de que existe una fuerte influencia de la distancia al centro, existen particularidades y diferencias entre estos territorios periurbanos que deberían ser considerados en la planificación. Creo que sería un error considerar las zonas periurbanas o de extensión como una unidad, sino que en realidad existen importantes diferencias relacionadas con el paisaje, con las zonas ecológicas, etcétera, que determinan características totalmente diferenciables. Otra cosa es que el distrito metropolitano es un territorio que crece de manera dispersa. Como ya hemos visto, está tendiendo hacia eso y en realidad la literatura ha demostrado que es un modelo de crecimiento insostenible en términos energéticos, ambientales. Entonces creo que es allí como un tema que se debería discutir en la planificación del distrito metropolitano. Esto necesariamente también está conectado con la implicancia que tiene la fragmentación de la cobertura vegetal. Según te queda un minutito. Terminando, es uno de los principales problemas de las áreas naturales en las regiones metropolitanas. Y bueno, finalmente, importante considerar este rol de las cabeceras parroquiales. En el distrito metropolitano ya vemos cómo han jugado el rol cabeceras que ya están totalmente consolidadas, como Calderón, Tumbaco, pero ¿qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con las cabeceras? Pienso en Yaruquí, Checa, Amaguaña, no sé, y este rol tan importante que han tenido en esta configuración como multicéntrica y digamos, tan compleja de expansión del distrito metropolitano.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pau. Increíble lo interesante de las ponencias que hemos sido testigos en este día. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a la tercera de esta jornada, a cargo de Felipe Carrera Villacrés, Lucía Bernaza y Edson da Silva. Y el título de la ponencia es Fortalecimiento del turismo comunitario a través del diagnóstico paisajístico de la comunidad de Bunche. Buenas tardes con todos. ¿Se escucha bien el audio? Muy bien. Sí, perfectamente, Felipe. Muchas gracias. Gracias. Agradecido por el espacio a los organizadores. Este trabajo se hizo en la comunidad de Bunche para reconocer las capacidades turísticas que tiene el sector. Está en la provincia de Esmeraldas, en el cantón Muisne. El enfoque metodológico que nosotros utilizamos es la geoecología de los paisajes, que ha sido desarrollada por varios autores, entre los que está el profesor José Mateo y Edson Vicente da Silva de la Universidad Federal de Ceará en Brasil, en Fortaleza. ¿Por qué utilizamos este enfoque de la geoecología de los paisajes? Ya que si vamos desde aquí en esta metodología reconoce los paisajes tanto naturales como culturales y los sociales. Y si nosotros definimos estas unidades paisajísticas, vemos que hay una interacción sociedad-naturaleza. Entonces, de este trabajo más nos vamos a enfocar en identificar esas relaciones sociedad-naturaleza, como por ejemplo, en el área de estudio tenemos el paisaje natural manglar, pero al ser sí un ecosistema, al ser natural, pero también es un espacio donde interactúa la comunidad y de una forma activa y constante. La metodología o los pasos que nosotros utilizamos para identificar estas capacidades turísticas fue realizar un mapeo de actores. Posteriormente identificamos la percepción socioambiental valiéndonos de una herramienta como es la cartografía social y en donde abordamos ciertos conceptos como es territorialidades, el territorio intangible, la cosmovisión, siendo el territorio intangible el patrimonio biocultural, ¿no? Y después de identificar la percepción de la comunidad, ya definimos paisajes o unidades paisajísticas en donde nosotros podemos aplicar una estrategia, o una política de gestión para potenciar este turismo comunitario. Utilizamos el mapeo participativo biocultural para identificar este patrimonio, este territorio intangible. El mapeo de actores, bueno, se hizo en esta comunidad, sí que hay una presencia relevante de cooperación internacional, GIZ, también hay organizaciones sin fines de lucro como CEFODI, también hay una actividad importante por parte de la academia que ha canalizado ciertos procesos y en todos estos procesos es que ya nosotros identificamos actores, tanto públicos como privados, y definiéndoles en niveles también. Y también hay actores positivos y negativos. Y también esto se lo valida con la comunidad mediante conversatorios de cuáles son los actores que tienen mayor presencia en el territorio y los que tienen menor presencia. Entre los que nosotros identificamos con mayor presencia, sea públicos desde el GAD de la prefectura, pero también tenemos en menor presencia, por ejemplo, se identificó al GAD parroquial, que al menos en este proceso no, a pesar de que eran invitados, no se los llegó a conocer. En la cartografía social inicialmente comenzamos con una aproximación para identificar los conflictos socioambientales. El principal conflicto socioambiental, la principal amenaza vista desde la comunidad son las instalaciones camaroneras, las piscinas camaroneras, es para ellos, desde la percepción de ellos, el mayor problema, ya sea por contaminación, por destrucción de los manglares. Posteriormente también se identificó contaminación por residuos sólidos en los manglares, principalmente de plásticos. Hay que considerar que Bunche se encuentra casi a la desembocadura del estuario del río Muisne y que arrastra este estuario basura de la parte alta, donde se encuentra el centro poblado de Muisne. También hay un problema de gobernanza, como ya lo he dicho, ellos ven que no hay una presencia de las instituciones públicas. Se hizo la cartografía social con 3 grupos, la escuela con niños, con un grupo de adultos y de adultos mayores, y en los 3 tuvimos resultados más o menos interesantes. Si bien nosotros solicitamos a los niños dibujar el territorio, percibían el territorio, ellos nos dieron una imagen del manglar limpio o el manglar sucio. Si bien no se obtuvo una cartografía aquí, también es importante de que esta herramienta cualitativa de la cartografía social nos ayuda también a identificar estas percepciones, estas territorialidades, o cómo ellos tienen esta cosmovisión del manglar. Y es interesante que los niños veían el manglar limpio y el manglar sucio. El manglar limpio como una idealización de lo que era antes o lo que esperan que sea este ecosistema, y el manglar sucio de lo que es actualmente.
Con el grupo de adultos sí que se logró cartografiar, pero ellos se centraron más en dibujar el centro poblado de Bunche. A nosotros también nos interesaba identificar los alrededores, ¿no? Cómo ellos veían los alrededores o cómo identificaban estos. Entonces, para lograr esto, nos valimos de una fotografía satelital en donde ya trabajamos con los mismos grupos y ya sí que nos pudimos identificar, darle una cualidad a ciertos tipos de paisajes para ya definir estas unidades paisajísticas. A la par de estos diálogos, también llevamos un proceso de mapeo para identificar el patrimonio biocultural, en el que el principal patrimonio natural que ellos tienen es el manglar, es parte de su cosmovisión, es parte de toda su estrategia de sobrevivencia, su relación con el territorio. Entonces nosotros entre los resultados que obtuvimos son 10 unidades paisajísticas, y entre lo que nosotros podemos resaltar y en donde hay una verdadera capacidad turística vista desde la misma percepción de la comunidad, obviamente están los manglares. El manglar es parte tanto de su gastronomía, parte de sus relaciones. Por ejemplo, ellos hacían anteriormente procesiones en los manglares cuando rezaban a un santo, que esto es parte del patrimonio biocultural. Y también identificamos una fuerte tendencia en la parte del campo, en la parte alta de la cuenca hidrográfica, se puede decir una cultura afromontubia, donde hay un sistema fuerte agroforestal. Si bien hay dos paisajes, un paisaje plan de colinas bajas y un paisaje de colinas medianas. En las colinas bajas tenemos una actividad pecuaria, ganadera, que tal vez no tenga una potencialidad turística, pero sí que observamos que en la parte alta, en las colinas medianas, sí que teníamos una presencia de sistemas agroforestales de diversa índole, plantaciones. Incluso ahí tenemos cacao de aroma fino. También hay ciertas manchas o ciertos remanentes de bosque del Chocó ecuatorial, que es interesante, que podría servirnos o sea, la gran potencialidad de este trabajo es el de identificar estas capacidades que tiene la comunidad de Bunche para establecer una estrategia, una política de turismo comunitario, ya que es un deseo por parte de ellos mismos fortalecer esta capacidad, ya que ellos... Aparte, aquí tenemos fotos de su actividad gastronómica, que es muy, muy interesante. Ellos han participado ya en concursos a nivel cantonal y han ganado. Y esta es la playita Bunche, que ellos también lo tienen como una estrategia para potencializar en un futuro, e incluso ya han recibido apoyo de cooperación internacional. Entonces ese creo que es el mayor valor que se le ha dado a esto, el identificar como investigadores la percepción de este territorio para poder canalizar proyectos de desarrollo. Por ejemplo, ya aquí en la comunidad de Bunche se desarrolló en conjunto con el GAT provincial, participamos en la convocatoria Innova Cuarta de la GIZ con el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el cual un proyecto con la comunidad, que obviamente lo realizamos como un antecedente a este trabajo, utilizamos este trabajo como un antecedente y quedó entre los 7 proyectos ganadores. Felipe, te queda un minutito. Sí, ya con esto concluyo. Entonces, como los 3 aspectos que nosotros consideramos para potenciar las capacidades turísticas son gestión de la inversión pública y privada. Como ya mencioné, sí logramos ya gestionar una inversión privada de la GIZ, una campaña de educación ambiental por los problemas de contaminación ambiental, y sí que encontramos que debemos fortalecer los sistemas agroforestales. Gracias. Muchísimas gracias, Felipe. No sé si al resto de las personas que nos están siguiendo les pasa lo mismo que a mí, pero estoy maravillada de la cantidad de metodologías que estamos viendo, tan diversas, pero a la vez convergente en el tema de la geografía. Solo en esta sección ya vamos por 3 diferentes metodologías aplicadas, o instrumentos diferentes aplicados, y eso me ha parecido sumamente interesante. Vamos a ver entonces ahora qué nos comparte María López Sandoval con la ponencia Cambios de uso de suelo y expansión de la frontera agrícola en los páramos del Ecuador, trayectorias, actores e instituciones. Sí, buenas tardes. Hola. Estoy Te presenté como María López porque así nos enviaste el nombre, aunque nosotros te conozcamos como María Fernanda, pero... Sí, bueno, también me llamo María, es parte de mi nombre, así que todo bien, Carla, gracias. No sé si están viendo ahora sí ya la presentación. Sí, perfectamente. Ya. Listo. Bueno,
Muchas gracias por la oportunidad, por la realización del Congreso. Como lo mencioné ayer, estoy muy inspirada en todo lo que se ha venido dialogando y espero también que mi contribución aporte a la discusión de la sesión del día de hoy. Mucho del interés sobre las políticas territoriales y de conservación de ecosistemas frágiles y estratégicos en América Latina se ha concentrado sobre el extractivismo y cambio climático en la Amazonía, dada la extensión e importancia global de esta región. Sin embargo, los páramos o herbazales de alturas de los países andinos ecuatoriales constituyen territorios y sistemas socioecológicos altamente debatidos. Por un lado, su funcionalidad ecosistémica relacionada con la producción hídrica es clave para la supervivencia de ciudades capitales como Quito, Bogotá, además de varias ciudades intermedias en toda la cordillera. Al mismo tiempo, varios millones de campesinos dependen de los recursos hídricos y de pastoreo para munos para sostener sus medios de vida. También la presión extractiva minera y la producción forestal industrial afectan directamente a la integridad ecosistémica de los páramos y de los territorios comunales. En este debate, esta presentación revisa y cuestiona una de las preguntas centrales que guían la formulación de políticas sobre uso de suelo en el páramo, y es cómo controlar la frontera agrícola. El análisis observa las trayectorias de los cambios de uso de suelo en las zonas de frontera agrícola en los páramos del Ecuador, en el contexto de cambios en políticas públicas que han incidido directamente en esta trayectoria de usos de suelo. Es una revisión histórica que contempla las políticas de reforma agraria de los años 60, 70, las políticas ambientales y de conservación alrededor de la noción de conservación comunitaria que se desarrolla desde los años 1990 y las políticas de cambio climático e incentivos a la conservación que se vienen dando desde el 2010 aproximadamente. Las reflexiones que aquí se presentan constituyen análisis de varias investigaciones que he venido realizando en los últimos 20 años. La metodología empleada a lo largo de estas investigaciones ha sido fundamentalmente mixta, donde se han combinado métodos de análisis espacial, sensores remotos con información histórica que parte desde 1954 y levantamiento de datos cualitativos con observaciones principalmente en los páramos del norte y centro del Ecuador, focalizando en páramos comunales. O sea, es un compendio de algunas reflexiones que hemos venido trabajando ya varios años, ¿no? Los resultados discuten la importancia de varias fronteras agrícolas que se desarrollan históricamente, como resultado de las políticas de reforma agraria que impulsaron la expansión de la frontera campesina hacia zonas de altura, la fragmentación de la propiedad y el control de haciendas y control territorial de las áreas comunales, sobre todo de pastoreo en el páramo, se desarrollan dos patrones espaciales de frontera agrícola. Un primer patrón es de la frontera temporal que corresponde a los límites de las parcelas de cultivos aisladas en los páramos que mantenían los sistemas tradicionales de cultivo de barbecho largo. El segundo patrón espacial es la frontera agrícola permanente que definirá una expansión tanto de viviendas y por lo mismo del hábitat humano en el páramo y la transformación definitiva de áreas de pajonal a agricultura. En esta fase histórica que se extiende desde la primera reforma agraria aproximadamente hasta mediados de los años 90, la expansión de la agricultura se produce por el interés del dominio y del control tanto de pajonales como de áreas de pastizales o como zonas de reserva de tierras para el hábitat humano y para la agricultura, así como el control comunitario de los trabajadores de haciendas, por ejemplo. Es decir, las unidades del recurso de interés de control sobre el páramo dentro de este marco de los sistemas socioecológicos serán los pajonales y la tierra. Una segunda fase de observación de este dinamismo de la frontera agrícola en los páramos se genera en el contexto de las políticas de conservación y áreas protegidas, que es fuerte desde los años 90. La atención hacia los sistemas altoandinos que se definen desde la ecología e hidrología como estratégicos por la importancia del páramo en la regulación hídrica y producción del agua potable, va a generar políticas y acciones para este nuevo discurso de la conservación ecológica. En este contexto, desde la perspectiva de la conservación, se genera el debate y la crítica a las formas de explotación local, sobre todo la ganadería y la agricultura, que se definirán como amenazas.
En las áreas de control comunal va a ser fundamental el trabajo principalmente de ONGs desde los años 90 en temas de educación ambiental y difusión de conocimientos para la conservación del páramo, pero ante todo del agua. Resalta en este contexto el trabajo alrededor de la noción de gestión comunitaria del páramo, alrededor de la gestión comunitaria del agua. En este contexto, se van a iniciar procesos comunitarios de control de la expansión de la frontera agrícola, por ejemplo, a través de lo que he definido como una frontera agrícola acordada, o demarcaciones en el terreno que indican los límites por las comunidades, organizados por las comunidades de hasta dónde puede llegar la agricultura, acciones que van acompañadas del fortalecimiento de reglas e instituciones de control de uso de páramo como un bien común. Un ejemplo estudiado a lo largo de estas investigaciones es la del páramo multicomunal de Ñucanchiurco en Cangagua, provincia de Pichincha. En esta fase histórica, el control de la expansión agrícola resulta de las acciones para cuidar fundamentalmente el agua como la unidad de recurso de páramo que adquiere interés. Una tercera forma de las políticas públicas que contextualiza los cambios de uso de suelo y frontera agrícola en los páramos son aquellas asociadas con los incentivos de conservación alrededor de cambio climático. Concretamente, en esta última fase de investigación que realizamos hasta el año pasado, revisamos las implicaciones del proyecto Sociopáramo en la zona central de los Andes ecuatoriales, comparando patrones de frontera agrícola tanto en comunidades que participan en el proyecto como en otras que no participan. Por ejemplo, en este caso, presento brevemente el de 2 comunidades al pie del monte Cariguairazo. Una tendencia que se ha observado por la implicación de la participación en este tipo de incentivos ha sido la generación de estas llamadas islas de conservación. En la comunidad participante en Sociopáramo, por ejemplo, se identificó un aumento de parcelas agrícolas justamente al borde del polígono que estaba inscrito en Sociopáramo, con cambios importantes en el uso de los pajonales hacia pastizales de altura de forma permanente. En esta comunidad también se identificó que los incentivos financieros de Sociopáramo se habían utilizado para la intensificación ganadera. Es decir, en la zona protegida se conserva, mientras que en las zonas no protegidas se intensifica el uso bajo estos conceptos de efecto de borde o spillover en lo que es incentivos de conservación. Para concluir, indico que las definiciones de varias fronteras agrícolas que se revisan a lo largo de esta investigación histórica, como la permanente, la temporal, la acordada y ahora las fronteras de estas islas de conservación plantean la interrogante de cómo manejar y gestionar estas fronteras en el marco de intervenciones para la conservación. Se discute por lo mismo la necesidad de revisar cómo se trata en la discusión académica el tema de fronteras, dejar la noción de amenaza y por lo mismo de políticas de control de la expansión para discutir y debatir acerca de una noción de dinámica propia de los sistemas socioecológicos de altura que es permanente y cuyos impulsos de cambio se modifican de manera constante en el tiempo. Finalmente, se plantea que las políticas no partan de la idea de parar o detener esa expansión de la política para pensar cómo negociarla y gestionarla, pues resulta de la interacción de factores de contexto y factores propios de los sistemas ecológicos locales que deben manejarse con innovadoras estructuras de gobernanza. Hasta ahí mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fer. Muy interesante tu intervención y nuevamente recalco en la riqueza de estas diferentes miradas que hemos estado viendo a lo largo del día. Vamos a pasar a la última ponencia de este bloque. La última ponencia está a cargo de Tamar Durán Maldonado, Francisco de la Barrera, Rosana Lebuy, Rodrigo Sangüesa y Carla Marchand. Y el título es Aproximación al paisaje rural desde el sentido del lugar. El caso del cultivo de chirimoya en Chile. Buenas tardes con todos. No tengo permiso para compartir la pantalla. No sé si me podrían ayudar con esto, por favor. Sí, te ayudamos enseguida, pero deberías ya estar con permiso. No sé quién está compartiendo la pantalla en este momento, que porfa le deje de compartir. No puedo regresar. Todavía creo que estás compartiendo, Fer, la pantalla y por eso debe ser que no le permite a Tama. Perfecto. Espérate.
No, Ahí está. Te estoy compartiendo. No, ahí ya no estás. Ahora sí ya estamos ya. contando. Muy bien. Primero agradezco la oportunidad. Buenas tardes con todos los presentes. Bueno, como Carla mencionó ya el título, sí, es una aproximación al paisaje rural desde el sentido del lugar, un poquito saliéndonos del tema técnico y apelando a este lado social del ser humano, sí, y a el espacio vivido, como menciona Martínez de Pisón, que es parte del paisaje, sí, de la riqueza territorial. Bueno, para comenzar, quisiera mencionar, claro, que la agricultura como una de las principales actividades económicas en América Latina ha significado un fuerte factor de transformación de nuestros territorios. En el caso chileno, sí, el modelo agroexportador ha implicado una metamorfosis del agro, como lo plantean Pañez y Pinto, Mundaca y otros autores, ¿sí? Que las áreas rurales, sobre todo las áreas chilenas, muestran una desigualdad en cuanto al acceso a la tierra y en cuanto a los recursos base como son el suelo y el agua. Y referente a este último recurso del agua, Chile atraviesa actualmente por un problema hídrico caracterizado por una sequía meteorológica y una administración de corte privado, ¿sí? Algo que en el Ecuador no vivimos. Y sin embargo, nuestras áreas rurales sí presentan desigualdad de la misma manera. Dentro de este contexto de monoproducción y de escasez hídrica, el Centro Ceres, ubicado en la quinta región en Valparaíso, en Chile, ha planteado un proyecto de mayor envergadura centrado en la diversificación de la producción frutícola dentro de la región de Valparaíso, sí, que es la región que tenemos señalada en amarillo y rojo, en donde estas dos problemáticas se juntan, ¿sí? Es tanto esta problemática del modelo agroexportador como esta problemática hídrica. De hecho, las provincias que tenemos en rojo son de situación hídrica crítica. Entonces, dentro de este contexto nos planteamos esta pregunta y decimos, ¿puede el cultivo del chirimoyo, un cultivo que ha tenido una trascendencia histórica, cultural e identitaria para esta región, ser una alternativa de diversificación a esta dinámica monoproductiva caracterizada por el aguacate, el palto, como se lo conoce en Chile, en esta región? Y puede ayudar al desarrollo, al fortalecimiento del desarrollo local desde las distintas formas de hacer y de entender que están dentro del paisaje, ¿sí? Y en esta pregunta nacen los objetivos, y el objetivo principal de esta investigación, es una investigación de una tesis magistral, ¿sí? Es analizar el paisaje del cultivo del chirimoyo desde estas formas de hacer y de entender el paisaje desde el sentido del lugar, desde, como menciona Bertrand, este entramado de procesos naturales, culturales, históricos, desde la diversidad, desde el espacio vivido. Listo. La metodología que se empleó es una metodología denominada la metodología integral para la valoración de paisajes rurales, que es una metodología en la cual se busca como objetivo principal la implicación de los principales actores y los factores multiactoriales. Esta metodología plantea 4 fases, ¿sí? Y sistematiza el acercamiento hacia las comunidades, desde el mapeo y definición de comunidades y el establecimiento de redes, hacia la valoración desde la teoría del paisaje, hacia la valoración de comunidades, y una cuarta etapa en la cual hay un encuentro dialógico entre la valoración de esta teoría y de las comunidades, que a veces nos cuesta mucho a la academia. Y esta es una de las riquezas y las fortalezas de esta metodología. Y dentro de esta metodología se aplicaron técnicas desde la geografía, como son la cartografía social, el trabajo colectivo in situ, ¿sí? Y en el cual se buscó la mediación, en el cual se buscó la participación y el rescate de toda esa riqueza del espacio vivido en las comunidades productoras de chirimoyo. Y tenemos como resultados 3 escenarios, ¿sí? El primer escenario es el escenario de Petorca, un escenario en donde existe una escasez hídrica crítica, el escenario de Quillota, que enfrenta una presión urbana súper fuerte, y Marga Marga, un tercer escenario que muestra una prevalencia histórica.
Y desde el sentido del lugar, los agricultores fueron quienes definieron que aquello que les hace mantener este cultivo a pesar de estas circunstancias adversas en estos 3 escenarios, ¿sí? Son estos 8 vínculos: el vínculo familiar, el vínculo de aprendizaje económico, cultural, terapéutico, histórico y emocional, que son construidos por los mismos agricultores desde sus experiencias en la huerta, desde sus experiencias en el campo, desde sus experiencias con el cultivo, desde los vínculos que han desarrollado con esos y desde los valores que le han otorgado a este trabajo de generaciones. Bien, lo que les voy a presentar a continuación es un mosaico de este trabajo colectivo, de este mapeo, de esta cartografía social, de este trabajo colectivo de los agricultores, en el cual se evidencian cuáles son aquellos valores que hacen que se generen este vínculo, ¿sí? En el caso del vínculo cultural tenemos el sentido de pertenencia, el conocimiento local y los eventos culturales claves, como un evento cultural nos puede llevar a asociar un evento agrícola a cierto espacio y cómo este puede ser un punto de valoración dentro de cualquier ámbito de gobernanza y dentro del desarrollo local y del desarrollo rural, por supuesto. En el caso del vínculo histórico, tenemos eventos históricos claves, sobre todo toda nuestra América Latina ha vivido fuertemente la reforma agraria y nuestros agricultores son los que en serio la han vivido. Y bueno, el significado biográfico que tiene para ellos el pertenecer a un cultivo y el proceso de pérdida que vive este cultivo también dentro de la región. Dada la circunstancia y la característica y el contexto de monocultivo que prepondera actualmente. ¿Ya? Las experiencias familiares son aquellas que permiten establecer un vínculo familiar de herencia y legado, este vínculo de aprendizaje. Súper lindo escuchar a los agricultores decir, para mí la huerta significa un aprendizaje continuo, todo el tiempo estoy aprendiendo, todo el tiempo tengo que cambiar, todo el tiempo tengo que mejorar. Sí, entonces son experiencias de aprendizaje, son experiencias de cambio y son experiencias que también han generado satisfacción. ¿Cuánto están valoradas estas experiencias desde la política pública? Es lo que deberíamos plantearnos como pregunta. Tamar, te queda un minuto. Ya. Por mencionar, tenemos el vínculo terapéutico, el vínculo emocional, sí, que son de corte más personal e individual, y por último un vínculo económico en el cual se divisan, sí, estas relaciones con los cascos urbanos de forma más concreta. Y para culminar, quisiera puntualizar estos 3 aspectos que mencionaron los agricultores, ¿sí? La construcción y el desarrollo del sentido del lugar, que permite este reconocimiento de las particularidades territoriales que se vuelve tan difícil a veces ponerlas dentro de la planificación. La incorporación de este sentido de lugar trae riqueza a un proceso de organización y de planificación, como la transformación y la integración de procesos territoriales muestran la heterogeneidad agrícola que tiene nuestra América Latina en general y cómo en ella mismo se divisa la riqueza de esta integración de prácticas y de economías sustentables en ciertos lugares que han empezado a trabajar en esta área. Y también el tema de los paisajes resilientes, ¿sí? Frente al cambio climático. Como un cultivo, como es el caso del chirimoyo, puede ser un cultivo que haga frente al monocultivo, ¿sí? Y proponga un recambio de cultivos. Esto no implica un reemplazo de un monocultivo por otro, sino más bien ser un cultivo más que puede aunarse con otros cultivos para mejorar la situación climática. Y por último... Tamar, tienes que cerrarle rapidísimo porque ya estás pasando. Perfecto, sí, solo termino con esto. Y por último, la importancia de conservar estos huertos en las áreas urbanas. En el escenario de Quillota tenemos los huertos que han quedado cerrados dentro de las ciudades y cómo pueden ser potenciales áreas verdes para la ciudad, para los cascos urbanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tamar, y mil disculpas, pero la única manera de salir con los tiempos es cumpliendo lo de los 8 minutos, pero bueno, ahora tenemos una sección de preguntas y quizás se pueda complementar algún tema que haya quedado
sin comprenderse. En primer lugar, antes de pasar a las preguntas, creo que es importante resaltar, creo que en este panel último de la mañana ha sido muy, muy interesante ver la necesidad y la importancia de ir tejiendo los nuevos instrumentos, los sistemas de información geográfica, las nuevas herramientas que tenemos, pero siempre tejiéndoles con la implicación de los actores, con la participación de los actores. Yo creo que eso ha sido una de las cosas más interesantes de esta jornada. Voy a dar paso a la pregunta que nos hace Omar Delgado. Dice, felicitaciones a los expositores de la sesión. Pregunta para Fernanda López. Siendo el páramo un ecosistema frágil reconocido en la Constitución del 2008, y al mismo tiempo reconociendo que existe un avance de la frontera agrícola en estos espacios, ¿ha sido posible mediar entre conservación y agricultura en este ecosistema? ¿Cuál es el grado de apropiación en el manejo y cuidado del páramo como fuente de recurso hídrico? Sí, gracias, Omar. O sea, en realidad desde este siglo, digamos, desde el siglo XX, sí se ha visto en ciertas zonas. Yo he trabajado ante todo en zonas comunitarias, ¿no? Porque hay todo el debate alrededor de las zonas de páramo privados y sobre todo las zonas de páramos de plantaciones forestales que tienen un manejo sin duda muy distinto, ¿no? Entonces, en este sentido, esta idea, esta educación, esta noción entre lo que es conservación y agricultura en muchas áreas de páramo comunales está presente, porque, porque afecta el tema de los cambios, las estructuras ecosistémicas de páramo en general a la producción hídrica, de la cual también se benefician las propias comunidades. Entonces, sí existe esta necesidad de cuidado comunal del agua. Y, por ejemplo, esto que hemos definido en las investigaciones como las fronteras agrícolas acordadas, son un ejemplo de esta posibilidad de mediación, con todas las dificultades que se están revisando, como esto de la existencia de islas de conservación. Y claro, en ese sentido, esta apropiación del manejo territorial del páramo ha sido clave en el desarrollo de justamente estas medidas, dado que, si recordamos, son ahora los páramos las únicas espacios en los Andes que se manejan bajo propiedad comunal, con todo lo que eso implica, sobre todo el desarrollo de reglas e instituciones de manejo comunitario alrededor de la acción colectiva, y eso sí da este grado de apropiación, ¿no? Eso en las últimas, digamos, en la última década. Muchísimas gracias, Fer. Da para un largo debate eso. Creo que es urgente un siguiente Congreso de Geografía para seguir debatiendo estos temas. Las dos siguientes preguntas son para Tamar. La una la hace Nancy Pinos, la otra la hace Cristian Gallegos. Te dicen lo siguiente, Nancy. ¿Cómo integrar, te dicen lo siguiente, Tamar. ¿Cómo integrar esta valoración de los paisajes en la toma de decisiones sobre la gestión y la planificación territorial? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿se consideró la rentabilidad económica del cultivo chirimoya si influye positivamente en el bienestar económico del sector rural? ¿O qué alternativas se pueden plantear? Tú también tienes acceso a ver estas preguntas por si te olvidas lo que yo leí. Ya. Perfecto. Ya, sí, genial. Bueno, primero, antes que nada, la pregunta sobre la rentabilidad. De hecho, el cultivo del chirimoyo presenta un dilema en este asunto. Y por una parte, el cultivo del chirimoyo tiene dos tipos de manejo, ¿sí? Un manejo por polinización natural y el otro manejo por polinización manual. El hecho de que se trabaje por polinización manual incrementa el costo, pero dentro del centro CERES y varios agricultores han empezado a implementar una polinización mixta. Y esto hace que el cultivo se vuelva viable, ¿sí? Y permite que el cultivo del chirimoyo sea un cultivo que pueda ser factible para aquellos agricultores, sobre todo que se ven en desventaja a un grande productor, ¿sí? Sobre todo en el tema del aguacate. Entonces, ya se han empezado estos proyectos pilotos para impulsar
el cultivo del chirimoyo, no a nivel de monoproducción, sino más bien a nivel de diversificación, como se ha propuesto, ¿sí? Entonces, es viable y los agricultores han empezado a trabajar, y aquellos que nunca han dejado la chirimoya en su vida, siempre han mencionado que la chirimoya les sacó todo el tiempo de muchos tiempos difíciles, tiempos económicos complejos. Por esa parte. Y en cuanto a la segunda pregunta, ¿sí? ¿Cómo llevar esta metodología de la valoración de paisajes rurales, esta valorización a la gobernanza? Ciertamente la participación es una participación multiactorial, ¿sí? La participación, los principios participativos de acción participativa se requieren que sea multiactorial. Y en este caso tuvimos la presencia, sí, de INDAP, de representantes de la administración pública, pero también apuntalamos a la autogestión, ¿sí? Muchos organizadores, muchos agricultores del chirimoyo apuntan a la autogestión, y más bien que las propuestas se hagan desde acá hacia la administración pública y se pueda trabajar de forma conjunta, ya que se ha dado esa apertura. Muchísimas gracias, Tamar. Bueno, por motivos de tiempo no vamos ahorita ya a recibir más preguntas, solamente vamos a leer la felicitación que envía Francisco de la Barrera, que dice: excelente diversidad de enfoques para analizar paisajes. Felicitaciones a la organización y a quienes presentaron, y con lo cual concuerdo yo, ya que en los títulos que yo podía ver en la agenda, no me imaginé que íbamos a tener esta variedad de enfoques para mirar el paisaje rural y agrario, y realmente ha sido sumamente interesante. No quiero cerrar esta jornada sin agradecer a las personas que están tras cámaras en esta sesión, que son Vanessa Contreras y Toa Quindi, quien me han apoyado permanentemente en la moderación. Sin ellas sería muy complicado. Y además invitarles para que a las 3 de la tarde nos acompañen nuevamente con los links que recibieron a sus correos electrónicos, que tendremos temas sumamente interesantes también en la tarde, así que acompáñenos. Que tengan una linda tarde y cuídense todos. Muchas gracias. Saludos.